Buenos días, soy Eduardo Ludwig, soy diácono permanente de la Archidiócesis de Pamplona en España. Soy diácono célibe y quiero hablar un poco de lo que es la espiritualidad del diaconado célibe. Vamos a empezar con datos. En España, los diáconos célibes somos el 10% de los diáconos permanentes. Esta cifra es muy similar al resto de Europa, pero incluso alta comparada con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los diáconos célibes son un 2% de la población. Bueno, ¿de dónde viene esta vocación tan minoritaria? Si vemos los documentos del Concilio Vaticano II, vemos que los padres conciliares ya pensaron en esta figura y además parece como que veían que iba a ser la más importante dentro del diaconado permanente. Luego no fue así, porque el Señor llama y vemos que el Señor ha llamado a este ministerio tan importante principalmente a hombres casados. Bien, entonces, ¿qué es el diácono célibe? ¿En qué se distingue del diácono casado? Y, ¿cuáles son sus ministerios? Bueno, voy a partir de una experiencia bastante frecuente. A mí me preguntan, ¿por qué no te haces o por qué no te hiciste sacerdote siendo célibe? Bueno, lo importante aquí es saber que el diaconado no es como un estado inferior al sacerdocio. ¿Bien? A veces vemos así, el diácono, el presbítero y el obispo, cuando en realidad el diaconado es una vocación propia y estable, es decir, no somos medio curas. Ahí está la clave, somos una vocación propia y el Señor llama al diaconado. Entonces, el hecho de ser célibe no me hace tener vocación sacerdotal. El Señor llama al sacerdocio, al diaconado o a tantas otras parcelas que tiene el campo que tenemos que trabajar los cristianos. Bien, entonces, el sacramento. Recibimos los diáconos el sacramento del orden del tercer grado, los célibes y los casados. Yo no soy ni mejor diácono ni peor diácono porque haya recibido el sacramento del orden. Bien, es el mismo sacramento para casados y para célibes. Desde aquí nos configuramos con Cristo. Esa es la vocación diaconal. Nos hacemos presentes a Cristo en la tierra. 3 pilares: la caridad, la palabra, la liturgia. La caridad es la más conocida, nuestra configuración con Cristo siervo. Como siempre decimos, el diácono se configura con Cristo siervo. Entonces, cuando actuamos en nuestra tarea propia de la caridad, nos convertimos en otro Cristo que ha venido a servir. Desde aquí actuamos en este campo de la caridad, que es muy amplio, como sabemos. Segundo pilar, la palabra, tan diaconal como la caridad. ¿Qué es la palabra? Toda tarea de evangelización, catequesis, homilía. Aquí también actuamos desde nuestro ministerio y desde nuestra configuración con Cristo. Y aquí, más que Cristo siervo, somos Cristo cabeza. De una manera propia, distinta al presbítero y al obispo, que son por su naturaleza Cristo cabeza. Aquí tenemos un munus regendi un poco distinto, pero lo tenemos. Actuamos y hablamos con la autoridad de Cristo que nos ha conferido el sacramento. La liturgia. La liturgia santifica, munus sanctificandi. Cristo cabeza y también Cristo sacerdote, desde nuestro ministerio propio. Aquí entran las bendiciones. Hacemos la bendición sacramental. Hacemos liturgia. Llevamos grupos de oración desde nuestro ministerio diaconal. Luego está nuestra colaboración en misa, donde de alguna manera entra todo. Es parte del pilar de la liturgia, pero ahí leemos el Evangelio porque ahí representamos que somos ministros de la palabra.
Ahí tenemos un lugar especial en el ofertorio donde se representa que somos ministros de la caridad. Bien, esto es igual para todos los diáconos. ¿Qué diferencia entonces al célibe del casado? Si hemos dicho que el ministerio y el sacramento son iguales. La diferencia es que yo cuando me ordené hice una promesa de castidad. ¿Qué significa esto? No es algo técnico que yo prometo no casarme, porque de hecho el diácono casado cuando se ordena ya ha recibido el sacramento del matrimonio y no se puede casar otra vez. La promesa de castidad es más la promesa pública ante el pueblo de vivir el celibato por el reino de los cielos. La paternidad espiritual. Yo no me caso, yo no tengo hijos y por tanto me convierto en padre de todos. Los que están bajo mi jurisdicción y atendidos por mí son mis hijos por adopción. Esto es algo que conocemos. A los sacerdotes los llamamos padre, porque vemos en ellos esta paternidad espiritual. Pues entonces el diaconado célibe vive esta paternidad espiritual desde el celibato, esa esponsalidad espiritual con Cristo, ese compromiso de no casarse por el reino de los cielos, para actuar aquí desde esa liberación. No tenemos una obligación y una carga familiar, aunque sí tenemos nuestro trabajo civil, igual que los demás diáconos, que es también parte de la vocación diaconal, como sabemos. Y desde aquí, pues desde ese celibato y desde esa esponsalidad actuamos en lo que es el diaconado, ¿bien? Que como hemos dicho, es el mismo sacramento, son los mismos pilares, son las mismas tareas. Pero desde la esponsalidad. Entonces, yo podría ser sacerdote. Bien, aquí hay que responder dos cosas. Lo primero, yo me he ordenado diácono permanente. Yo no me he ordenado porque quiero ser sacerdote, yo quiero ser diácono. Y esto es un ministerio permanente. En principio, la Iglesia, cuando alguien se ordena diácono permanente, no contempla una ordenación sacerdotal. Es verdad que el camino no está cerrado, porque al sacerdocio se podría acceder, ¿no? Pues soy célibe, habría que pedir un permiso al obispo, que en los tiempos actuales, con pocos sacerdotes, pues seguramente no habría problema. Pero en principio tenemos que tener claro que es una vocación distinta. Y desde aquí, claro, esta reflexión de, claro, ¿por qué yo no soy sacerdote? Pues porque soy diácono, ¿bien? Nos ayuda a ver un poco lo que es lo propio de esta vocación. Esto es lo que tenemos que transmitir a los feligreses, a los sacerdotes, a los obispos. Es una vocación propia. Y esto también es importante en el discernimiento. Yo aquí recomiendo a los aspirantes y candidatos al diaconado permanente que se planteen si realmente tienen la vocación al diaconado. Si no es que sea que tengan la vocación al sacerdocio, ¿bien? Son dos vocaciones distintas. Dejémoslo claro. Bien. Y eso, no somos ni más ni menos. ¿Ven? Nuestra vocación pues es propia, no somos medio curas, tampoco estamos por debajo de los curas. ¿Bien? La jerarquía es más bien triangular, es el obispo con sus presbíteros y sus diáconos. Cada uno actúa en sus tareas propias, es decir, tenemos una forma distinta de colaborar con el obispo que el presbítero. Otra cosa es que en la práctica, en una parroquia, tengamos al párroco como máxima autoridad, pero también tiene el párroco como máxima autoridad otro sacerdote que está en la parroquia. Bien, entonces es otra forma de colaborar con el obispo en nuestras tareas, lo que es el diaconado. Y el diaconado célibe es hacer todo esto desde la esponsalidad con Cristo y desde la paternidad espiritual. Voy a acabar con una anécdota. Yo soy profesor, en mi labor civil soy profesor, doy clases en un colegio y, bueno, también ahí vivo mi diaconado. Bien, dar clases, enseñar es una obra de caridad, como sabemos.
Y al ser un colegio religioso, pues también tengo ahí la opción de ejercer el ministerio de la palabra. Bien, entonces para mí mis alumnos se convierten en mis hijos espirituales. ¿Qué digo tanto los alumnos como los profesores? Yo no soy ni mejor ni peor profesor que los demás, pero lo vivo desde mi espiritualidad, que es la diaconal y la célibe. Hay profesores que dicen, con alumnos problemáticos que tienen situaciones difíciles en casa, dicen, claro, yo ya tengo mis hijos, yo no puedo ocuparme de estos también. Se entiende no de una ocupación material, sino más bien pues espiritual. Digo, yo ya tengo, digamos, mi pensamiento en mis hijos. Yo como célibe digo, estos son mis hijos, por estos tengo que dar mi vida. Bien, pues muchas gracias. Espero que esto ayude a que conozcamos en más profundidad la riqueza del diaconado, ¿no? La riqueza de las opciones de ser diácono casado, ser diácono célibe. Repito, insisto, nadie es mejor, nadie es peor, nadie hace las cosas mejor o peor por estar casado o estar célibe. Simplemente son dos formas de vivir, dos vocaciones distintas, dos llamadas distintas del Señor. Muchas gracias. Acabamos con la bendición. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor.